La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recientemente fue condenada por un tribunal penal a 6 años de cárcel por presunta corrupción ocurrida supuestamente durante los 12 años que gobernó ella y su fallecido esposo Néstor Kirchner. La decisión también contempla su inhabilitación política de por vida y aquí nos detenemos. Y es que esta historia parece un déjà vu. Ya la conocemos y la hemos vivido en Brasil, cuando encarcelaron al actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva, justo cuando se preparaba la nación para elecciones presidenciales. ¿Coincidencia? Pues no. En Argentina no le perdieron la pista ni un milímetro a esa estrategia, pues resulta que el próximo año habrán elecciones presidenciales y Cristina Fernández de Kirchner, al igual que Lula, eran los favoritos para la contienda electoral. Ya lo hemos contado en muchos programas. Se trata del lawfare, la guerra jurídica o la judicialización de la política. Pero en esta oportunidad la vicepresidenta denunció que más allá se trata de una mafia jurídica enquistada en su país, un paraestado muy peligroso que bajo una estructura de legalidad socava la democracia. Mafia jurídica en Argentina, el paraestado. Pongamos el punto en la I. En 2016, a pocos meses de la llegada al poder del expresidente Mauricio Macri, inició la persecución a la líder del movimiento de izquierda en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por presuntamente haber otorgado permisos a una constructora para la construcción de obras públicas. Ante la denuncia, el juez federal Julián Ercolini presentó el caso con un supuesto esquema delictivo donde plantea la inserción del amigo presidencial en las obras públicas y el direccionamiento de adjudicación de obras en beneficio exclusivo a Lázaro Báez. En 2018, Ercolini instruyó que las investigaciones habían culminado y que el caso debía pasar a juicio y estableció que Cristina había perjudicado los intereses de la nación. En 2019 se inicia el proceso oral del caso y el 2 de diciembre Cristina fue indagada y denuncia que la persecución judicial a su integridad es un asunto de lawfare. En 2020 y 2021 continuó el proceso de indagatoria y se presentaron declaraciones de los testigos, todos opositores a su figura y que la incriminaban. En julio de 2022 inicia el último periodo del juicio con una solicitud de absolución a Cristina por parte de la Unidad de Información Financiera. Los abogados de la institución antilavado expusieron que no se probó el supuesto fraude y no existía asociación ilícita. Pero la Fiscalía establece nuevas audiencias. El 22 de agosto piden la condena de 12 años de prisión para Cristina. El 1 de septiembre, la escalada de persecución y violencia contra la vicepresidenta escala a un intento de magnicidio. Y los policías borran la información del celular del agresor. El 19 de septiembre, el abogado defensor rechaza la teoría de la asignación de obras a la provincia de Santa Cruz. A pesar de las denuncias realizadas por la persecución de la que estaba siendo víctima, el pasado 7 de diciembre, Cristina Fernández de Kirchner es condenada a 6 años de prisión por supuesta corrupción y es inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Pero, ¿qué ocurre en el Poder Judicial de Argentina? ¿Se trató de un golpe de Estado a la vicepresidenta de ese país? Cristina Fernández de Kirchner reveló que en Argentina existe un paraestado y un suprapoder dominado por fuerzas exteriores y enquistado desde la época de la dictadura en los años 70. Cuando Estados Unidos derrocaba gobiernos, se imponían esas dictaduras. Lo sigue haciendo, pero bajo otros métodos. En realidad lo que se refiere es que supera incluso el concepto de lawfare. Yo personalmente creo que no, que son dos cosas distintas. Y que funcionan ambas, es decir, el lawfare como metodología. Estamos hablando de la conjunción de los servicios de inteligencia,
de los medios hegemónicos de comunicación y del sector corrupto del Poder Judicial, que inequívocamente es lo que está operando no solo en el país, en la región, Madeleine. Y respecto de la mafia, efectivamente, yo creo que es muy acertada la descripción que hace en los dos sentidos, tanto en el del concepto de mafia como el del Estado paralelo. El de mafia como organización criminal, yo vengo sosteniendo hace ya mucho tiempo que Argentina está atravesada por una organización criminal muy fuerte, que coincide con los parámetros del lawfare, pero que tiene su centro de acción en el Poder Judicial, es decir, es a través del Poder Judicial que se concretan las acciones. En este caso, acciones que tienen que ver, fíjate una cosa, el proceso en Argentina está reemplazando con el lawfare el golpe de Estado tradicional de los años 70 en la región. Aquel golpe de Estado sangriento de secuestro, tortura, desaparición y muerte. Hoy ese golpe de Estado se traduce en otro tipo de persecución. Es un golpe de Estado moderno, es decir, con una metodología distinta, pero la finalidad es la misma, porque si el Estado está penetrado por una organización criminal, si te logran sacar del medio a la principal candidata para ser presidente de la nación, evidentemente no es solo una desestabilización como venimos padeciendo, sino que es un verdadero golpe, pero con las características modernas que yo estoy describiendo. Desde Argentina, los sectores de izquierda y otros han denunciado sin cansancio que detrás del Poder Judicial está la sombra de Estados Unidos. 6 años atrás, cuando empieza esta operación, uno de los que intervienen en la maniobra es un periodista de uno de los grupos económicos más hegemónicos y de extrema derecha de Argentina, que es el Grupo La Nación. Y ese periodista, presta atención, que se llama Hugo Alconada Amón, capacitado en Estados Unidos y vivió en Washington, es un hombre cuyo su suegro, es el juez que designaron para liberar a uno de los que después fue testigo contra Cristina Fernández de Kirchner. Esto es para que tengas una idea de que desde aquel momento hemos tenido conocimiento de la supervisión que realizan desde la Embajada de Estados Unidos, porque además, insisto, hay pruebas concretas. Parte de nuestro Poder Judicial asiste regularmente los 4 de julio a la Embajada de Estados Unidos y por supuesto en otras fechas también. No hay ningún motivo para pensar que en el día de hoy la Embajada de Estados Unidos deje de realizar ese tipo de labores. Cristina es la víctima más visible, más importante de estos ataques, porque es el obstáculo más grande que tienen. Lo que sucede es que ella ayer efectúa ese renunciamiento, donde ella dice: yo no voy a ser candidata a nada, precisamente porque no está, y coincido plenamente, que no están dadas las condiciones para su candidatura. No es que ella no quiera, es que no están dadas las condiciones. Pensemos que le intentaron poner 2 balazos en la cabeza hace 3 meses atrás, el 1 de septiembre. De modo que la necesidad de sacarla del medio, aquello que históricamente fue la Escuela de las Américas, se fue reconvirtiendo con el tiempo, lo cual es lógico. Del mismo modo en que la guerra convencional se transformó en lawfare, el golpe de Estado tradicional, hoy es un golpe como el que vimos ayer. Ayer, en el caso del fallo vergonzoso que se dictó, fue la continuación del atentado, Madeleine. Aquel atentado con balas ayer se tradujo en un fallo y el objetivo era el mismo: sacar del medio a Cristina Fernández de Kirchner. A Cristina Fernández de Kirchner le hicieron lo mismo que a Lula da Silva en Brasil. Es la estrategia aplicada en toda Latinoamérica. La judicialización de la política, o el lawfare, es un modus operandi de desestabilizar las democracias por parte de aquellos que se dicen demócratas. Y qué curioso que solo los golpes de estados, a través de la guerra jurídica, solo se lo han dado a gobiernos de izquierdas, acusados por los medios de comunicación de dictadores y corruptos. El lawfare es una estrategia de persecución política por medio de instituciones judiciales y parlamentarias. Cuenta con el apoyo de medios de comunicación para atacar a líderes progresistas y antihegemónicos cuyos intereses obedecen a los sectores sociales excluidos.
Esta herramienta es una estrategia que cuenta con el apoyo de organismos multilaterales y regionales que legitiman el cierre de periodos de gobiernos o la inhabilitación política de líderes políticos. Este mecanismo es una alternativa a los golpes de estados violentos y está conformado por procesos judiciales y mediáticos que desprestigian a figuras de líderes utilizando la idea trillada del supuesto combate a la corrupción. El primer caso de Lawfare se inicia con el derrocamiento de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff a través de un juicio político que la deslindó de la presidencia. O que move os golpistas são os nossos acertos. Eles querem derrotar a qualquer custo o que represento. O projeto de desenvolvimento e inclusão social, pelo qual estamos trabalhando todos os dias nos últimos 13 anos. Para alcançar seus objetivos, estão dispostos a violentar a democracia e a rasgar a Constituição, espalhando a intolerância, o ódio e a violência entre nós. Pero el Lawfare es también utilizado en Ecuador con la persecución judicial del expresidente Rafael Correa y su equipo más cercano. Al exponer su interés de volver a ser candidato presidencial, construyeron un presunto caso de corrupción solo para aprobar su inhabilitación política. Pero además, su imagen fue desprestigiada mediáticamente y tuvo que marcharse al extranjero para garantizar su seguridad e integridad física. También es una víctima del Lawfare. Yo sigo siendo víctima. Yo tengo una condena de 8 años por influjo psíquico, que la sacaron horas antes de mi inscripción como candidato para impedirme regresar al país e hicieron presidente a Lasso. A Lula lo mete preso un juez que después es ministro Bolsonaro, le impide ser candidato, se presenta a Bolsonaro. Entendamos que no solo están jugando con nuestra libertad, con nuestra reputación, le están robando la democracia a nuestros pueblos. Esta persecución política no se ha detenido en la región. Actualmente se suma el caso contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, el Lawfare tardó en ejecutarse 6 años, en una sentencia que la condena no solo a 6 años de prisión, sino que la inhabilita políticamente por el resto de su vida. Aunque esta sentencia no se ha acatado a plenitud por la inmunidad política, esto condujo a Cristina a un quiebre que le hizo renunciar a cualquier representación política para el próximo periodo de gobierno. Pero el ataque no solo fue judicial. Sus detractores contrataron a un sicario para intentar asesinarla en septiembre pasado. Esta condena, compatriotas, no es una condena por las leyes de la Constitución, o por las leyes administrativas, o por el Código Penal. Esta es una condena que tiene su origen en un sistema que yo muy casi ingenuamente diría, en aquella vez el 2 de diciembre del 2019, hablé de lawfare. Ahora últimamente he también rescatado el concepto de partido judicial, tal vez por una suerte de deformación juvenil, muy lectora, muy de teorizar, muy de analizar. Y esto es mucho más simple, esto no es ni lawfare, ni partido judicial, esto es un Estado paralelo y mafia judicial. Esto es el sistema que hoy está funcionando bajo la pomposa denominación de poder y falsa denominación de poder judicial. Un partido judicial, una mafia, un Estado paralelo. Pero bueno, además iba un ex agente de la CIDE, nunca faltan, los servicios siempre están, y un empresario de medios digitales. Bien, en el avión iban esos, pero ¿quién pagaba el avión? Bueno, ahí está el tema. Quien pagaba el avión era el Grupo Clarín, Manieto, a través de sus 2 personeros. Aplicando este mismo método, el pasado 7 de diciembre es destituido por el Congreso el presidente de Perú, Pedro Castillo. En este país, el Parlamento en 6 años ha destituido a 6 presidentes. Ante este hecho, el pueblo peruano exige disolución del Congreso, nuevas elecciones y la aplicación de una constituyente que había sido propuesta por el presidente antes de ser destituido y apresado. Esto curiosamente ocurre días después de que una comisión de la OEA se retirara del país donde evaluaba la crisis política. Fíjate que no es casual que el juez Moro, el delincuente que lo condenó a Lula, es el mismo que se fotografió con el presidente de ese momento de la Corte Suprema de nuestro país y con el juez que estaba procesando a Cristina. De modo que la metodología es exactamente igual. La diferencia es que allá hablan portugués y acá español.
pero la metodología es la misma. Hay un detalle interesante cuando el fiscal que acusa a Lula dice una frase muy impresionante, porque dice sobre el departamento que le atribuían, recordás a Lula un departamento y un inmueble. Y entonces el hombre dice, bueno, no tengo pruebas, pero yo estoy seguro de que fue así. ¿Se entiende? Esa es la barbarie y ese es el verdadero sentido del fascismo. Es decir, es así porque yo lo digo. Y es exactamente lo contrario de la democracia. En la democracia se discute, en el fascismo se impone. Yo creo que es un ataque clarísimo a la democracia que por el momento está teniendo éxito porque ha transformado la democracia de nuestro país en una democracia formal, porque no se pueden tomar medidas de fondo que mejoren la situación del país. Ellos están desestabilizando intencionalmente. Y te dejo con una idea. La experiencia indica que Estados Unidos avanza con esos planes en la medida en que tiene espacio para hacerlo. Y si no tiene espacio para hacerlo, retrocede y los países pueden llevar adelante sus planes. Es un efecto de elástico que va y que viene. Todo es un entramado mediático y jurídico. ¿Quiénes son los rostros y perfiles de los que señalan a Cristina como supuesta corrupta? ¿Quiénes son esos jueces y fiscales? Resulta que a ellos sí los agarraron con las manos en la masa, en flagrancia, cometiendo actos de corrupción. Un viaje es la clave de todo. El día 13 de octubre, un grupito de delincuentes, entre los cuales había 4 jueces federales, uno de ellos de un tribunal altísimo, el tribunal máximo del país penal de la Argentina, su hijo, que es el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, para dar una referencia, su otro hijo no fue y es el fiscal que intervino en la parte inicial del juicio con el cual condenan a Cristina, también para ilustrar. Y han ido con ex servicios de inteligencia, jueces federales, empresarios, han ido en un avión privado a un lugar que se llama Lago Escondido, que es un lugar paradisíaco de la República Argentina, del cual se apropia, el dueño de la tierra se apropia de un lago, cosa completamente prohibida en nuestro país, que es John Lewis. John Lewis es un magnate inglés, y ahí van y confabulan, es decir, es una reunión completamente ilegal, absolutamente ilegal, y lo que sale a la luz, que vos comentabas, es los entretelones de ese viaje ilegal, porque se conocieron imágenes y audio de los participantes jueces en esa reunión que traman de qué manera eludir la denuncia por ese viaje ilegal. Y entonces, bueno, surge todo el plan que ellos van conversando entre ellos de cómo falsificar facturas por el viaje, etcétera, para poder defenderse de la acusación de los hechos que sucedieron en ese viaje ilegal. Entre los 4 jueces, 2 de ellos, uno es el juez de un tribunal más importante penal del país, federal, el otro es el hijo, que es el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, pero que participó en la operación inicial contra Cristina, lo cual me consta personalmente. Yo fui denunciado por ese personaje siniestro también, y ellos y su hermano, es decir, el hijo de este juez y hermano de este fiscal, es el que fue fiscal en la instrucción de la causa antes del juicio de Cristina. De modo que la vinculación es ineludible. Lo que sucede es que hay que tener voluntad política de descubrir todo este entramado mafioso, ponerlo a la luz y finalmente tomar las decisiones políticas que hay que tomar. Si no, vamos a seguir padeciendo la mafia. La misma organización criminal, absolutamente la misma, la integran
las distintas personas, tanto las que viajaron a ese lugar como las que terminan juzgándola. No cabe ninguna duda de eso. Desde hace al menos 6 años, Cristina sufre una persecución jurídica. Los medios de comunicación la han satanizado. No pudieron matarla moralmente y lo intentaron hacer con las balas, pero también fallaron. Sacaron otra carta debajo de la manga y ella dijo hasta aquí. Así que visiblemente emocionada, Cristina Fernández de Kirchner dijo que no iría a ninguna contienda electoral, que se quedarían con las ganas de hacer el show, de exponerla nuevamente a la persecución. Para muchos, los opositores triunfaron y cumplieron su cometido, sacarla del juego político. ¿Sucumbió Cristina ante sus contrincantes? No voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca. Tengo mi propia idea sobre eso. Yo hace muchos años, 40 años que trabajo con víctimas, especialmente víctimas de abusos sexuales, y yo considero que para entender decisiones como la que ella tomó hay que mirarlo también en perspectiva y entenderla como víctima, porque vos podés ser una lideresa importante en un país, o en el caso de ella, la estadista más importante que tiene la República Argentina y una de las más importantes de la región, pero vos no perdés la calidad humana que te hace vulnerable. Esta gente ha atacado brutalmente a la familia de Cristina. Parece un camino sin salida el tema del Poder Judicial en Argentina, pero el fin tiene que ver con la voluntad política. Muy saludable que el presidente de la Nación se solidarice, pero con eso no resolvemos nada. Además de solidarizarse, hay que tomar medidas concretas, tienen que ver con utilizar la Constitución Nacional para revertir el Estado mafioso que penetró en el país. Y eso requiere esas decisiones, son distintas medidas, tienen que ver con la intervención que hace falta en el Poder Judicial, que está cooptado en una parte importante por esta mafia corrupta, modificar la Corte Suprema de la Nación, que es absolutamente corrupta, son 4 miembros, y bueno, y otras medidas que están previstas en la Constitución Nacional, pero que, insisto, requieren una decisión política. Me quedo con una frase que me impactó y fue el titular del diario Clarín, el principal medio de comunicación en Argentina, que quita y pone presidentes y que lo publicó a los días del atentado fallido contra Cristina Fernández de Kirchner. La bala que no salió y la sentencia que sí saldrá. Premonitorios, no, ya las cartas estaban echadas. Hay tanta impunidad en Argentina que son tan obvios hasta el punto de publicar ese titular. Nos comentaba nuestro invitado de hoy. Sentí un escalofrío al escuchar la sentencia. Suponíamos lo que iba a pasar, pero en el fondo deseábamos que no ocurriera y se concretó. Lo que le hicieron a Cristina se traduce en fascismo de los sectores que se hacen llamar demócratas e incorruptos. Pusimos el punto en la I.